confiando en las promesas de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hoy vamos a tratar de analizar. Y vamos a ver, nosotros habíamos visto cómo Dios había llamado a Abraham a salir para ir a un lugar donde Dios le dijo, ve a Canaán, pero Abraham no sabía cómo era, dónde era, y Dios lo fue guiando. Y Abraham tuvo que dar ese paso de fe. Cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana tuvo que comenzar con fe. Gracias. Nuestra vida cristiana tuvo que comenzar con fe. Y tuvimos que dar un paso grande en el hecho de cuando decidimos entregarnos a Dios, vino la conversión como resultado y vivir para Dios. Tuvimos que cambiar un montón de cosas en nuestra vida. Tuvimos que dejar un montón de cosas y lo hicimos siempre por fe. Pero una vez que comenzamos a avanzar por fe, una vez que dimos el paso grande, ahora Dios tiene que empezar a trabajar en las cosas chicas de nuestra vida. Porque la vida cristiana es crecer y es avanzar continuamente. Y por eso los invito a abrir las Biblias en Génesis capítulo 12. Génesis 12. Y antes de eso, permíteme recordarles algo, mostrarles la dinámica de cómo Dios interactúa con el ser humano. Nosotros lo habíamos visto esto en el sermón pasado, nosotros habíamos visto que Dios a sus hijos siempre les da una orden. Después de darle la orden, a sus hijos, ¿qué hace? Les da una promesa. Y cuando Dios da la promesa, espera que nosotros tengamos una acción de fe o hagamos una acción de fe conforme a la promesa. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Dios nos da la promesa? ¿Enseguida después que nosotros hacemos la acción de fe? No, Él dio la promesa, sí, pero ¿cuándo Dios corrobora la promesa? ¿Cuándo Dios la hace efectiva la promesa? Antes, yo estoy preguntando mal por eso, pero Dios nos da una orden, da una promesa, nosotros espera la acción de fe de parte nuestra, sin embargo, la promesa no se corrobora por el hecho de que nosotros vamos avanzando por fe. Muchas veces tenemos que esperar. Y yo sé que muchos de ustedes están esperando la contestación de Dios con respecto a alguna promesa que saben que Dios les ha hecho, pero que todavía parece que el tiempo prueba esa promesa. Con el tiempo, entonces, Dios corrobora o comprueba su promesa y la hace efectiva. Nosotros vimos que cuando nosotros como seres humanos, Dios da una orden, la primera inclinación natural que nosotros tenemos es, en vez de mirar la promesa que Dios dio, nosotros muchas veces miramos a las circunstancias. Y cuando miramos las circunstancias empezamos a preguntar, ¿y cómo Dios va a cumplir la promesa? Si las circunstancias son tan difíciles, entonces muchas veces, cuando hacemos eso, en vez de dar una acción de fe, hacemos una acción carnal para ayudar a Dios a cumplir su promesa. Y entonces después de esa acción carnal, con el tiempo, viene sí un resultado personal, que viene rápido. No es como lo que hace Dios, que a veces lo tenemos que esperar, sino que cuando nosotros hacemos una acción carnal, los resultados vienen rápido y parece que todo está bien. Sin embargo, cuando empezamos a avanzar un poquito más en el tiempo, nos damos cuenta que esa acción carnal nos llevó a complicar el camino que Dios había trazado para nosotros. Y ustedes van a ver que siempre, absolutamente siempre, que nosotros complicamos nuestra vida o se complica nuestra vida, se complica por una acción carnal que tomamos. No quisimos esperar en las promesas de Dios, nos adelantamos, quisimos avanzar delante de Él, quisimos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas y sí, no nos separamos de Dios, pero sin embargo eso nos provocó un montón de líos en nuestra vida. ¿Y saben qué? El propósito de Dios es que nuestra vida no sea una vida de enredos. Dios quiere que estemos lo más libres posibles en nuestra vida y para que podamos servirlo a Él con todas nuestras energías.
Él pretendería que todos nuestros problemas, que los problemas que tenemos sean problemas que vengan por causa de la misión que tenemos y no simplemente por las malas decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque cuando estemos en misión con Dios siempre vamos a tener problemas. La Biblia dice que todo aquel que quiera predicar a Cristo padecerá persecución. Si es que no padecemos persecución por eso, es que no estamos predicando a Cristo o estamos predicando otra cosa que no es Cristo. Pero toda persona que quiere vivir piadosamente como Cristo Jesús, padecerá persecución. Muy bien, entonces ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos 10 en adelante. Dice así: Sucedió que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Cuando ya estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer: Mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto, así que cuando los egipcios te vean dirán, esta es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que por ti me vaya bien a mí y por ti también quede yo con vida. Y así sucedió. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También vieron los príncipes del faraón y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a la casa de Faraón, quien por causa de ella trató bien a Abraham, pues le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió al Faraón y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Pude haberla tomado como mi mujer. Así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham, y ellos lo echaron de allí junto con su mujer y con todo lo que él tenía. Aquí vemos algo interesante. Abraham llega a la tierra de Canaán y fíjense ahora, Dios le da una prueba a Abraham. ¿Cuál es la prueba? Dios le dice: te voy a llevar a una tierra que te mostraré y allí te bendeciré. Sin embargo, llega a Canaán y hay un hambre tremenda y ahora Abraham no sabe qué hacer porque tiene que irse de Canaán. Ahora, Abraham da un paso de fe nuevamente. ¿Por qué? Porque ¿a dónde podría haber vuelto Abraham? Podría haber vuelto a Harán, podría haberse vuelto a Babilonia y decir, y listo, Dios me dijo que venga acá, pero acá todo salió mal y yo ya no me puedo quedar en Canaán, así que me tengo que volver para atrás. Podría haber hecho eso Abraham. Sin embargo, él sabía que si volvía a Harán, no iba a estar agradando a Dios. Abraham de alguna manera entendía que cuando uno recibe el llamado de Dios no puede volver para atrás. Y ahora yo tengo una pregunta, ¿has entendido tú ese concepto o no? Cuando uno recibe el llamado de Dios no puede volver para atrás. Si Dios te llevó a Canaán y en Canaán hay hambre, no vuelvas a Babilonia. Vete a Egipto, pero no vuelvas a Babilonia. Y como Abraham sabía eso, dio otro salto de fe y fue para Egipto. No quiso volver para Canaán. Sin embargo, cuando iba caminando para Egipto, la mira a Sara y se da cuenta que Sara era hermosísima. Hermosísima. Imagínense si no era hermosa, Sara tenía 67 años y todavía su belleza pareciera como intacta. O sea, debe haber sido medio una Eva cuando Abraham se casó con ella, debe haber sido una Eva. Pero todavía parece que su belleza sigue intacta y entonces Abraham cuando se da cuenta de eso dice, mira, yo sé que los egipcios son un poco mujeriegos y cuando te vean a ti tan linda, me van a matar a mí para llevarte al harén de Faraón. Así que di que eres mi hermana. ¿Estaba mintiendo Abraham? Era media mentira, porque sí, era media hermana de él también, pero era su esposa. Era su esposa. Ahora es interesante acá. ¿Qué hace Sara? Se deja manipular por Abraham y hace lo que Abraham le pide. Y quiero decirte algo, aunque sea tu esposa o tu esposo, el que sea, tú no puedes renunciar a tu conciencia, porque si tú renuncias a tu conciencia por hacerle un bien a tu esposo, lo que estás haciendo le estás haciendo un daño. Le estás haciendo un daño a él y te estás haciendo un daño a ti mismo.
Y esto vamos a ver que realmente esto genera un patrón. O sea, cuando tú dejas pasar algo y decir, no voy a tocar este tema, porque yo sé, estaba mal, pero no lo voy a tocar, tarde o temprano ese tema se va a volver a manifestar nuevamente en el futuro. Bueno, resulta que pasa lo que Abraham temía. Cuando llegan a migraciones, imagínense, Sara era tan hermosa que llega a migraciones, y en esa época que no había teléfono ni nada, el día que llega ella a migraciones a Egipto, ya en el palacio de Faraón sabían que había entrado una mujer hermosa a Egipto. ¿Cómo habrá sido hermosa? O sea, para que llame la atención, imagínense si acá cada vez que Estados Unidos entra una mujer hermosa, tienen que llamar a la Casa Blanca. O sea, con esto quiero decir, la belleza de Sara era tremenda. Y vuelvo a repetir, tenía 67 años. Si con 67 años llamó la atención en migraciones para que se enteren en el palacio, y pasó lo que Abraham temía. No temía, pero la llevan al harén de Faraón. Faraón comienza a hacer planes de casarse con Sara. ¿Y Abraham cómo estaba? Calladito. Abraham callado. Abraham, ¿el padre de qué? El padre de la fe. Faraón ya estaba llegando a consumar el matrimonio cuando, yo no sé, debe haber sido, me imagino que Sara habrá orado mucho. Y Dios interviene con plagas en Faraón y le hace entender que no podía tocar a esa mujer. Y entonces Faraón se enoja con Abraham. Y Abraham necesita recibir, el padre de la fe, el profeta de Dios necesita recibir un sermón de Faraón diciéndole por qué estaba haciendo esto. Ahora lo interesante es que muchos dicen esto del adulterio, la fornicación y todo lo demás, dicen que es producto, mucha gente dice, eso es producto de la época victoriana que vivimos, pero eso ya no se necesita respetar demasiado. Fíjense, este era un rey pagano que nadie le había hablado de Dios y para él era una abominación tomar la esposa de alguien. Nadie le había hablado de Dios. Pero lo que pasa es que si nosotros somos conscientes, hay leyes universales que si nosotros las cumplimos, esas leyes universales producen crecimiento. Cuando vamos en contra de esas leyes universales producen destrucción y producen desorden. Y por eso nadie puede decir, por más que digamos que los religiosos digamos que el adulterio no está bien, nadie fuera de las iglesias puede decir que el adulterio trae buenos resultados. Como muchos pecados que no traen buenos resultados, pero cada vez la sociedad nos está metiendo en la cabeza cada vez más de que esos pecados son aceptables delante de Dios. Cuando esas son leyes que Dios puso en el universo, que cuando las quebrantamos van en contra de nosotros mismos. Y ustedes ya saben a toda la serie de pecados que yo creo que el sábado pasado decía, no sé si decía acá o en otra iglesia, pero creo que fue acá, que se ha hecho una estadística en las iglesias cristianas y dentro de la iglesia adventista y el 80% de los jóvenes fornican antes de casarse. Iglesias cristianas. Yo no digo, bueno, las personas que están viniendo de afuera del mundo está bien, pero las personas que están dentro de la iglesia viven ya con los parámetros del mundo, porque ya lo que antes era pecado ha dejado de considerarse pecado. Y la cuestión quizás también hemos enseñado mal por qué Dios no quiere eso. Porque a veces pensamos que Dios tiene un montón de leyes así como para hacernos la vida un poquito más difícil a nosotros. Y cuando Dios nos pide algo es para nuestra propia felicidad. No es porque se le ocurrió hacer un montón de reglas para ver si nosotros somos fieles. Sino que Él, sus reglas, nos las ha dado para que nosotros seamos fieles a nosotros mismos. En el sentido de que vivamos de acuerdo a la esencia con la cual Él nos creó y podamos crecer dentro de principios que sean crecientes. Bueno, pero a mí lo que me llama la atención de esto es que a Abraham le falta la fe. Abraham era profeta de Dios y sin embargo Abraham sigue siendo protegido por Dios. Fíjense en el amor de Dios, Dios interviene en la vida de Abraham y hace que Abraham, la falta de fe de Abraham no lo perjudique de la manera que lo podría haber perjudicado. Abraham podría haber perdido a su esposa para siempre. Sin embargo, Dios sabía que Abraham era polvo, Dios sabía que Abraham todavía necesitaba crecer y Dios interviene, porque ¿sabes qué? A Dios, ¿cómo puedo decir esto? Y espero no ser malinterpretado hoy,
Por eso el título del sermón, la gracia de Dios es más grande que tus errores. A Dios no le interesa tanto que tú no te equivoques, porque el objetivo de Dios no es que nosotros no nos equivoquemos, sino que el objetivo de Dios es que nosotros crezcamos. Y ¿sabes qué? Mientras nosotros crecemos, y yo sé que cuando toco estos conceptos de Dios, me arriesgo a que mucha gente se ponga nerviosa cuando toque estos conceptos. Pero cuando nosotros vamos creciendo con Dios, Dios está dispuesto a tolerar ciertos errores con tal de que nosotros crezcamos. Y por eso la Biblia no es un libro de ejemplos de cómo actuaron los hombres, sino que la Biblia es un libro de ejemplos que nos dan cómo Dios actuó con los hombres que se equivocan. La Biblia es un ejemplo que nos quiere dar que nosotros conozcamos a Dios para que entendamos que Dios más interesado en su ley está interesado en nosotros y nos dio su ley para que nosotros podamos ser felices. No, vuelvo a repetir, para que cumplamos un montón de mandamientos, sino para que nosotros podamos ser felices y podamos crecer en plenitud. Abraham vuelve y pasa un poco el tiempo y vamos a Génesis capítulo 15. Dice lo siguiente: después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Y Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. También dijo Abraham: mira, que no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo: tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas si éstas las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Pasó el tiempo. Y nuevamente se le aparece Dios a Abraham y le dice: Abraham, yo quiero decirte que te voy a dar un hijo. A pesar de que te voy a bendecir y te voy a dar un hijo, vas a ser padre de naciones. Y Abraham miraba las circunstancias, y si miraba las circunstancias, él tenía que dudar. Como tú muchas veces cuando Dios te pide ser fiel a Él, mira las circunstancias, y si mira las circunstancias, ¿cuál va a ser el resultado? Vas a dudar. Pero Dios tiene promesas, y tú tienes que actuar de acuerdo a las promesas de Dios, por más que no las veas todavía cumplidas en tu vida. Y esa acción de fe de tu parte, eso es lo que se llama fidelidad. Eso como resultado va a traer la confirmación de Dios de las bendiciones que Él te prometió. Y por eso es necesario que entendamos este concepto. Abraham dice que creyó. A pesar de las circunstancias que él veía, le dijo a Dios, lo primero que cuando Dios le da la promesa, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, Abraham le señala sus circunstancias, le dice: pero Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Mira lo que está pasando, yo no tengo hijos, no tengo nada, me trajiste acá, pero todavía Abraham no tenía una tierra que le pertenecía. Pero dice que Abraham creyó, decidió no hacerle caso a lo que veía, no hacerle caso a lo que sentía, sino hacerle caso a lo que Dios decía, hacerle caso a la palabra de Dios. Y eso le fue contado por justicia. Y entonces vamos al capítulo 16. Pasaron 10 años. Y me imagino que Abraham le había dicho a Sara: Dios me prometió que yo iba a tener un hijo de mi propia carne. Y ahora se le prueba la fe a Sara. Sara también había dado un salto de fe cuando decidió salir con Abraham de Canaán. Ella no tenía por qué salir, no de Canaán, sino de Ur de los Caldeos. No tenía por qué salir. Es más, dejaba a toda su familia atrás. Sin embargo, ella dio ese salto de fe. Y acompañó a Abraham en este peregrinaje. Abraham ahora le había contado a Dios que Dios se le había aparecido y que el hijo que iba a tener iba a ser un propio hijo, que no iba a ser su siervo. Pero entonces, ahora pasaron 10 años y el hijo no venía y el hijo no venía. Y lo que más nos prueba la fe es el tiempo. Y tú lo sabes. Todos nosotros esperamos una bendición de Dios. Todos nosotros en este momento estamos esperando algo de Dios. Y generalmente cuando pasa el tiempo,
nuestros ojos tienden nuevamente a ver las circunstancias y a no centrarnos en la promesa de Dios. Y cuando miramos las circunstancias, nuestra fe decae. Y entonces hacemos una acción carnal para ayudar a Dios a cumplir su promesa. Y entonces capítulo 16, versículo 1 dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, así que te ruego que te allegues a mi sierva, tal vez tendré hijos de ella. Y Abraham atendió el ruego de Sarai. A los 10 años de que Abraham había habitado en la tierra de Canaán, Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se allegó a Agar, y ésta concibió. Y al darse cuenta de que había concebido, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham, que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo te di por mujer a mi sierva, y al verse encinta, me mira con desprecio. Que juzgue el Señor entre tú y yo. Y Abraham respondió a Sarai, pues tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Y como Sarai la humillaba, ella huyó de su presencia. Acá vemos el resultado de nuestras decisiones carnales. ¿Qué pasó? Sara trata de ayudar a Dios. Ahora fíjense, ¿de dónde era Agar? De egipcio. ¿Cuándo se había relacionado Agar con Abraham y con Sara? Muy bien, cuando estuvieron en Egipto, que Faraón, por Sara, le dio la dote a Abraham y le dice que dio ovejas, vacas, siervos y siervas. Agar fue una de las siervas que pertenecían a la dote que Abraham recibió cuando recibió la dote de Faraón. Ahora fíjense, la falta de fe de Abraham en Egipto le empezó a traer consecuencias que le llegaban hasta ahora. Porque quizás si Abraham hubiera tenido fe en Egipto, Agar no sería parte de ninguna dote. Y Sara no hubiera pensado que esa podía ser, digamos, la solución. Ahora, Sara era muy segura de sí misma. Era tan hermosa que dijo, a mí nadie compite conmigo. Y entonces se la dio a Abraham. Claro, era una costumbre de la época también. Ahora, una vez que Agar queda estéril, ahora comienza a competir. Tengo la cabeza. Cuando Agar queda encinta, empieza a competir con Sara, porque Sara, a pesar de que era hermosa, era estéril, y eso era en Oriente una maldición muy grande. Pero ¿a quién le echa la culpa a Sara ahora? Se la echa a Abraham. Ella hizo todo el plan y ahora que le va mal el plan, le echa la culpa a la persona que tiene al lado. Eso es lo que generalmente hacemos nosotros también. Generalmente Dios nos da una promesa, nosotros hacemos un camino carnal y generalmente en el camino carnal los que salen culpables son los que están más cerca nuestro, alrededor nuestro. Generalmente son esposos, esposas, hijos o hijas, le echamos la culpa a todo el mundo con tal de nosotros no tener la culpa. Y aquí hizo exactamente lo mismo Sara. Así como hizo, ¿se acuerdan? Siempre nos tendemos a echar las culpas en vez de asumir responsabilidades. Sara comenzó a tratar mal a Agar. Y fíjense, versículo 7 dice, pero el ángel del Señor, Agar salió de la presencia, se escapó, dice, pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, que es el manantial que está en el camino a sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, estoy huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo, regresa con tu señora y ponte en sus manos. Además el ángel del Señor le dijo, voy a multiplicar tu descendencia. Llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. El ángel del Señor también le dijo, tú has concebido y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Será un hombre indómito, luchará contra todos, y todos lucharán contra él, pero a pesar de todos sus hermanos establecerá su residencia. Como el Señor le había hablado, ella le dio este nombre. Tú eres el Dios que ve. Pues dijo, ¿acaso no he visto aquí también al que me ve? Y al manantial lo llamó pozo del que vive y me ve. Ese pozo está entre Cades y Bered.
Agar dio a luz un hijo de Abraham y éste le puso por nombre Ismael. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, es interesante. Agar estaba embarazada y ese embarazo era fruto de un pecado. Si tú hubieras sido el pastor de la iglesia de Abraham, de Agar y Sara, ¿qué hubieras hecho con Agar? Ella se fue, ¿qué hubiéramos hecho? Se fue al desierto. Le hubiera dejado que se muera, que se vaya. Si ella, realmente lo que ha hecho es complicar las cosas. Ella lo que está pasando es fruto del pecado. ¿No haríamos eso? Porque la imagen de la iglesia se puede ver contaminada. Si la tenemos de vuelta acá, imagínense, ¿quién era Abraham? Era un profeta de Dios. Más vale escondamos a Agar para que el error del profeta no se vea por ningún lado. Sin embargo, ¿saben qué? Dios no es legalista. Dios no es legalista. Y Dios no solamente la manda a Agar nuevamente a la casa, sino que le hace promesas. ¿Por qué le tiene que prometer algo que era fruto del pecado? Y le promete una gran descendencia y que iba a estar con ella. Ahora les hago una pregunta. ¿Gracias a quién conoció Agar a Dios? Abraham y Sara. Especialmente gracias a Sara, porque era la sierva de Sara. Y ella conoció gracias a Sara. Ahora Sara estaba peleada con ella. Sara la mete a Agar en un problema, pero Agar tenía que desarrollar su carácter también. Ahora fíjense cómo actúa Dios. Dios le manda nuevamente a Agar, le dice, vete de vuelta con tu señora. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Dios quería hacer crecer ¿a quién? Quería hacer crecer a Sara y quería hacer crecer ¿a quién también? A Agar y quería hacer crecer a Abraham. Porque sabes que cuando tú pecas y haces los caminos mal, Dios no te pide que escondas tu pecado, Dios te pide que asumas responsabilidad por lo que hiciste. Pero muchas veces nosotros en las iglesias, ¿qué hacemos? Escondemos el pecado. Eso va en contra del evangelio. Pero pensamos que como estamos tan preocupados por la imagen en la iglesia, entonces pensamos que escondiendo el pecado todo así va a estar bien. Y lo único que hacemos es crear una iglesia de hipócritas de esa manera. Y con eso no quiero decir entonces, hermanos, que salgamos a pecar. Pero ayer hablaba con alguien. Ojalá que en la iglesia, las personas que están en la iglesia sientan la suficiente confianza como para, si están entrando en pecado, puedan acercarse a sus hermanos para que oremos por la persona y le demos una mano para sacarlo del pecado. Porque la cuestión no es pecar o no pecar, sino la cuestión es salvarnos. La cuestión no está centrada en las acciones, sino que está centrada en el resultado de por qué estamos aquí. Y Dios nos trajo aquí porque quiere salvarnos, porque quiere hacernos crecer. Pero Él sabe que somos polvo. Y mientras estemos avanzando vamos a caer muchas veces, vamos a cometer muchos errores. Hay una diferencia entre cometer errores y pecados, si podríamos decir así. En la Biblia está el pecado que es el pecado por debilidad y el pecado de mano alzada. El pecado de mano alzada en la Biblia requiere una disciplina en el acto, pero el pecado por debilidad requiere ayuda. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, vemos grandes pecados, pero fueron pecados por debilidad. Lo que pasó con Abraham y Sara y Agar eran pecados por debilidad, no eran pecados por rebelión. Pero alguien puede decir, no, pero es que claro, una mentirita es pecado de debilidad y una caída de estas grandes es pecado por rebelión. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué Dios no nos permite juzgar a nosotros? Porque Dios es la única persona que puede entender las circunstancias y nos pide que nosotros cuando alguien cae, primero nos saquemos la viga de nuestros ojos para sacar la paja del ojo ajeno, porque Dios no juzga por el acto, sino que juzga por el conocimiento, juzga por las circunstancias. Para Dios no es lo mismo que caiga el pastor de la iglesia como que caiga el hermano que se bautizó hace 2 semanas. No es lo mismo. Y eso no quiere decir que Dios no va a tener misericordia con el pastor tampoco. Pero por eso nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve, pedirle a Dios que nos dé su mente y no analizar las cosas como simplemente un manual frío de iglesia dice que hay que hacer las cosas cuando alguien cae.
Porque a veces para no tener ningún problema y no pensar demasiado nos refugiamos atrás de un manual para decir, nosotros hicimos lo que el manual decía. Y quizás, y no está mal lo que dice el manual, pero el manual no puede mirar a una persona, no puede comprender a una persona, no puede ver las circunstancias. El manual es una ley fría. ¿Me explico? Y yo sé que alguien puede pensar, este es un pastor liberal. No, para nada. O por lo menos no quiero serlo. Sino que cuando empiezo a leer la Biblia y empiezo a leer cómo Dios empieza a interactuar con los seres humanos, me empiezo a dar cuenta que para nosotros es mucho más fácil refugiarnos en reglas para andar como una maquinita todos y cuidar la imagen de la iglesia antes que involucrarme con el dolor de una persona y embarrarme con el barro que una persona se embarró para poder llevarla a Cristo y para que la persona sea salva en Cristo. Por eso Dios dejó estas historias. Me llama muchísimo la atención que el fundador del movimiento judío, que terminó siendo el movimiento cristiano, el fundador o el pionero de la iglesia de Dios, haya tenido tantos errores. Porque si yo hubiera sido Dios, enseguida le digo a Abraham, escúchame, acá no, yo no te puedo poner en un libro después. En un libro que toda la gente te recuerda, hacer una gran nación de vos. Está bien, ahora ya que me fallaste, ya que cometiste tantos errores, no voy a darte tantas naciones y tantas cosas, no te voy a hacer descendencia como la arena de la mar. No, Dios no es así, y gloria a Dios porque no es como yo. Dios es Dios. Y a Dios lo mueve el amor. A Dios no se le nubla la vista con respecto a ti y no disminuye su amor por los errores que tú cometes. Dios tenía que trabajar en Sara, en Abraham y en Agar. Pasa el tiempo y vamos a Génesis capítulo 20. Dice así: de allí Abraham partió hacia la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur. En Gerar vivió como un extranjero. Allí Abraham presentó a Sara, su mujer, como su hermana. Entonces Abimelec, el rey de Gerar, envió por Sara para tomarla por mujer. Ya de paso, Sara tenía como 100 años acá y seguía siendo linda, parece. Versículo 3. Pero una noche Dios visitó a Abimelec en sueños y le dijo: puedes darte por muerto, pues la mujer que has tomado ya es casada. Como Abimelec no se había acercado a ella, dijo: Señor, ¿acaso también a la gente inocente le quitas la vida? ¿Acaso no me dijo él, es mi hermana? Y también ella dijo, es mi hermano. En esto yo he actuado con sinceridad de corazón y tengo las manos limpias. Y en sueños Dios le dijo: también yo sé que has actuado con sinceridad de corazón. Y fui yo quien te impidió pecar contra mí. Por eso no te permití que la tocaras. Ahora devuélvele a ese hombre su mujer. Porque él es ¿qué? Yo si hubiera sido Dios no hubiera dicho que era profeta Abraham. No hubiera dicho eso. Hubiera dicho, devuélvele porque simplemente devuélvesela. Pero dice, devuélvesela porque él es profeta y orará por ti. Así vivirás. Pero si no se la devuelves, quiero que sepas que sin falta morirás tú y todos los tuyos. A la mañana siguiente Abimelec se levantó y llamó a todos sus siervos y claramente les repitió todas estas palabras. Esto les provocó mucho miedo. Después Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Qué pecado cometí contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Lo que has hecho conmigo es algo que no se hace. Otra vez recibe un sermón el profeta Abraham. También le dijo a Abimelec a Abraham: ¿en qué pensabas cuando hiciste esto? Y Abraham respondió: pues simplemente pensé que aquí no hay temor de Dios y que me matarían por causa de mi mujer. Aunque la verdad es que sí es mi hermana, es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Por eso la tomé por esposa.
Cuando Dios me hizo salir de casa de mi padre y andar errante, yo le dije, en todos los lugares a los que lleguemos, tú me vas a hacer el favor de decir que yo soy tu hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham. Además, le devolvió a Sara su mujer y le dijo a Abimelec, mira, aquí delante de ti está mi tierra, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, a tu hermano le he dado 1000 monedas de plata. Eso te cubrirá como un velo a los ojos de todos los que están contigo y ante todos. Tu honor está a salvo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos. Pues por causa de Sara, mujer de Abraham, el Señor había cerrado completamente la matriz de toda mujer en la casa de Abimelec. Vuelvo a repetir, me llama la atención Dios en todo esto. Fíjense Dios cómo actúa. Fíjense qué bueno que es Dios. Porque ya la primera vez, está bien, te la perdoné, Abraham, pero ahora la segunda ya de vuelta. De vuelta lo mismo. Pero Dios sabía que Abraham era un ser humano como tú y yo somos un ser humano, somos seres humanos. Dios sabía que Abraham hacía esto por debilidad, no lo hacía por rebelión. No era que Abraham decía, ahora vamos a hacer así porque no me interesa lo que Dios diga. No era esa actitud. Esa sí es rebelión. Sino que el miedo de Abraham, la falta de fe de Abraham no le permitía todavía llegar a la fidelidad que lo transformaría en el padre de la fe. En realidad, Abraham nunca iba a tener fe en sí mismo. Lo que Dios quería lograr en Abraham era que Abraham se rinda tanto a Dios que la fe de Dios fluya a través de Abraham. Por eso, cuando Dios hizo a Abraham el padre de la fe, no lo estaba recompensando a Abraham por la fe que Abraham tenía, sino que era simplemente porque Abraham se había rendido y había dejado que la fe de Dios entre en su corazón. Tú no te salvas por esfuerzo, te salvas por rendirte. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas de las personas viven la vida cristiana sinceramente, pero la viven con culpa, porque continuamente se están mirando a sí mismos. Porque parece que nos han enseñado desde chicos que Dios está pidiéndonos que reflejemos su imagen y que reflejemos su carácter y que estemos... Y entonces continuamente nos estamos mirando para ver si reflejamos el carácter de Dios. Y entonces cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, sacamos la vista ¿de quién? De Dios. Y cuando se nos va la vista de Dios, se nos va la fe. Y viene el desánimo. Y viene incluso la falta de crecimiento. Porque si yo me empiezo a mirar a mí mismo, automáticamente voy a dejar de crecer. Dios no quiere que me mire a mí, Dios quiere que lo mire a Él. Cuando Dios te eligió, Dios sabía todos los problemas que tenías. O sea, hay gente que incluso, y eso yo lo digo porque me pasó mucho tiempo, y no digo que estoy libre de eso, pero me hablaban tanto de reflejar el carácter de Cristo que al final parecía que el carácter de Cristo tenía que ser mi justicia. Es como que tenía que yo producir el carácter de Cristo en mi vida y eso terminaba siendo mi justicia. El carácter de Cristo no es mi justicia, Cristo es mi justicia, que es muy diferente al carácter de Cristo que se desarrolla en mí por consecuencia. Toda persona que mira a Cristo, por consecuencia, va a empezar a crecer en el carácter de Cristo, pero no va a ser el carácter de Cristo en mí que va a ser mi justicia, sino que Jesús, lo que Él hizo, es mi justicia. Es la persona de Jesús la que es mi justicia, no lo que Él hace en mí. ¿Se entiende? Parece medio complicado. Pero ¿saben por qué suena tan complicado? Porque lastimosamente no hemos predicado justificación por la fe desde 1888. Y esto es justificación por la fe. Es más, tenemos una manera de justificarnos por la fe que si la leemos, si yo les leyera a ustedes los párrafos del Concilio de Trento, lo que determinó el concilio que le hizo la contrarreforma a Lutero, nos podríamos dar cuenta que parecen párrafos que son escritos lo que nos enseñaron a nosotros toda la vida. Eso se llama salvación por la gracia infusa. Para el Concilio de Trento, los que se opusieron a Lutero y persiguieron después a los de la Reforma, ellos decían, nos salvamos por la gracia de Cristo, sin duda.
La Iglesia Católica siempre dijo eso. Pero nos salvamos por lo que Dios hace en nosotros. Entonces todo el católico que estaba continuamente fijándose, tratando de ver qué hacía Dios en él o en ella, eso es salvación por las obras. Y Lutero comenzó a decir, no, la Biblia dice que no nos salvamos por lo que Dios hace en nosotros, sino que nos salvamos por lo que Dios hizo fuera de nosotros. Y como consecuencia, si nosotros miramos a Cristo, eso va a tener un efecto dentro nuestro, pero lo que pase dentro nuestro no va a ser la causa de nuestra salvación. Yo les hago una pregunta. Cuando Abraham estaba adulterando con Agar, ¿estaba adulterando, sí o no? Les hago una pregunta, ¿perdió la salvación Abraham? ¿Perdió la salvación? ¿Sí o no? No sabes. Y yo me estoy arriesgando mucho a hacer estas preguntas, porque parezco un pastor liberal. Pero esta es la única manera de llegar a ser fiel, a poder desligarnos del adulterio real. Porque de la otra manera llegamos a ser por afuera fieles, pero no llegamos a ser por adentro fieles. Y Dios quiere fidelidad por adentro. La salvación es lo que nos hace llegar a ser totalmente fieles. Cuando tú comienzas con Dios, cuando tú te entregaste a Cristo, tú recibes la salvación y ya comienzas a caminar salvo. Te vas a equivocar, muchas veces vas a pecar, pero los pecados, las equivocaciones no te van a quitar la salvación. Como no le quitaron la salvación a Abraham, como Abraham no dejó de ser profeta por causa de sus equivocaciones. Lo único que te quita la salvación es tu rebeldía, pero no te quita la salvación tu debilidad. ¿Cómo es esto? Y vuelvo a repetir el concepto. Tú te entregaste a Cristo. ¿Hace cuánto? 20 años. Cuando te entregaste a Cristo, ¿fuiste salvo, sí o no? Sí. Ahora pasaron 20 años. Siempre caminaste en el camino del Señor, ¿Estás más salvo ahora que cuando te entregaste a Cristo o estás igual de salvo? Estás igual de salvo. Ahora, ¿cometiste errores en el camino? ¿Sí o no? Ahora, cuando cometías errores, ¿perdías la salvación? No. No, porque Dios no puede. A nosotros nos enseñaron, me acuerdo cuando yo era chico me decían, no vayas al cine. Y entonces me decían, ¿por qué no tenía que ir al cine? Le digo, ¿por qué no tengo que ir al cine? Porque en el cine Dios no puede estar. Está bien. Entonces, y mi hija me decían, mirá si vas al cine y cuando estás en el cine te morís. ¿No les decían eso también a ustedes? No sé, pero a mí me decían eso. Y mirá si te morís. Y yo decía, realmente, ¿qué pasa si me muero? Es como que me estaban diciendo que Dios va a estar esperando que yo me meta en el cine y cuando esté en el cine me va a tirar un rayo como diciendo, te agarré en el cine. Justo, entraste al cine y te maté. Dios no está buscándonos para matarnos, Dios está buscando para salvarnos. Jesús vino a salvarnos, no a condenarnos. Es más, Jesús vino cuando este mundo lo rechazó, cuando este mundo estaba en pecado, cuando este mundo no quería saber nada con Él. Vino y se hizo hombre y desde ahí comenzó a trabajar para salvarnos. Pero Dios no está esperando que yo me vaya de su lado para mandarme un rayo y morirme. Es más, nadie, según lo que entendemos en la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía, nadie se va a morir sin haber recibido todas las oportunidades para salvación. Porque si yo voy al cine y me muero en el cine y por eso yo me pierdo, entonces cuando llegue el día del juicio le puedo decir, Señor, claro, me mataste cuando estaba en el cine. Entonces tú estabas queriendo que me pierda. Pero nadie va a poder decir eso. Porque Dios a nadie va a matar cuando está en el cine. Y alguien puede decir, entonces me voy al cine. Ve si quieres. Ve si quieres. Pero acuérdate que si tú vas por rebeldía al cine, entonces ya no es por debilidad. Entonces me está poniendo miedo Dios. No, pastor, me está poniendo miedo. No te estoy poniendo miedo. Te estoy diciendo cuál es la realidad. Con Dios no podemos jugar tampoco. Pero Dios es Dios y Dios es amor y Dios sabe que somos polvo y sabe que no vamos a crecer de un día para el otro. Sabe que hay un proceso y en ese proceso vamos a caer muchas veces. Pero entonces Él nos pone en ciertas situaciones para que nosotros podamos saber qué es lo que necesitamos desarrollar para poder crecer. Y entonces viene una de las partes más difíciles de Abraham. Génesis 21, 8. Me está agarrando mucho calor.
Génesis 21, 1 en adelante, dice, el Señor visitó a Sara y actuó en ella. No, esperen, voy a saltarme esto. Nace Isaac. Pero ¿qué pasa? Isaac crece y ¿con quién comienza a pelear? ¿Quién comienza a molestarlo? Ismael. Y ahora fíjense, en el versículo 8 dice, y el niño creció y fue destetado. El día que Isaac fue Abraham ofreció un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo de Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Y así que le dijo a Abraham, despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de una sierva no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te preocupes demasiado por causa del niño ni de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia. Aunque también del hijo de la sierva haré una nación porque es descendiente tuyo. Acá hay una prueba muy grande para Abraham. Y quiero decirte algo. Cuando nosotros no damos pasos de fe, Dios nos va a salvar las consecuencias mayores de nuestras debilidades, pero va a haber otras consecuencias que no las va a quitar. Y Él va a pedir que nosotros asumamos responsabilidad para, nuevamente, como le pidió a Abraham, Él tenía que dar Dios le daba una orden, una promesa y una comprobación. ¿Qué orden le estaba dando ahora? Deja a Sara. Fíjense qué interesante cómo hace Dios. ¿Por qué no la dejó ir a Sara cuando estaba embarazada? Abraham no tenía todavía ningún tipo de sentimiento para con Agar, simplemente había sido una sierva, simplemente ahora había tenido una relación íntima, pero ahora habían pasado como 13 años y era su esposa realmente, era otra esposa. Y no solamente eso, sino que tenía un hijo también. Y ahora Dios le pide un salto de fe como te pide a ti un salto de fe. Cuando Dios comienza a arreglar las situaciones de tu vida, Él te va a dar fuerza a ti, pero tú tienes que colaborar con Dios. Y tú tienes que aprender que Dios se hace cargo de todas las situaciones. Ahora Abraham podría haber dicho, pero Señor, mira, ¿qué va a pasar con esta mujer? Le estoy dando simplemente una bolsa de leche para que se vaya al desierto y un poco de agua. No puedo hacer eso, es inhumano. Y entonces Dios le dice, yo te estoy dando la orden. El resultado me lo dejas a mí. Eso es duro. Quedarnos quietos y dejar que Dios haga. No, nosotros nos gusta tomar, cuando nos falta la fe, queremos tomar el control de todo. Y queremos nosotros, si fuéramos Abraham, salvar a Agar, salvar a Sara, salvar a Isaac, salvar a Ismael. Y no podemos todo, no podemos todo. Solamente podemos hacer aquello que está, Dios nos capacita para seguir sus promesas. Ismael no era el hijo de la promesa, por lo tanto ahora Dios le estaba pidiendo un salto de fe y le dice a Abraham, yo me voy a hacer cargo, ya está, ya Agar cumplió su función, ya ustedes fueron para Agar, le dieron la salvación a Agar, le hicieron conocer mis caminos, yo me voy a encargar de Agar y tú tienes que tener fe y tienes que avanzar en esto. Y Abraham dio el paso de fe. Duro. O un hijo que quería con todo el corazón. Tuvo que dejarlo ir por el desierto. Tuvo que dejar ir a Agar también, que ahora era su esposa por 13 años. Algún cariño había desarrollado por Agar. ¿Qué dice esta cita? Es mediante pruebas estrictas y reveladoras cómo Dios disciplina a sus siervos. El que algunos tienen aptitudes que puedan usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Les da la oportunidad de corregir esos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él, pues Él es su única ayuda y salvaguardia. Abraham tenía miles de errores como tú y yo los tenemos. Pero Dios comenzó a trabajar con Abraham y lo puso en diferentes situaciones.
¿Para qué Dios pone a cada uno en diferentes situaciones? ¿De acuerdo a esto? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Dios necesita saber qué hay en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Él necesita saber? ¿Quién necesita saber qué hay en nuestro corazón? Somos nosotros mismos. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y como la santificación viene por la confesión, cada vez que surge una de estas pruebas, yo tengo que ir a Dios y ver todo lo que a mí me sale, mis debilidades que salen, yo tengo que ir y ponérselas en las manos de Dios para que la próxima vez ya no actúe en manera carnal, sino que actúe de acuerdo a las promesas, que ejercite fe y entonces para que Dios pueda cumplir su plan en mí. Y por eso Dios no te desecha por tus errores. Y vuelvo a repetir, es necesario que hoy tú y yo dejemos de mirarnos a nosotros mismos y empecemos a mirar a Jesús. Cuando surgen debilidades, esas debilidades, allí nos podremos mirar, pero ¿sabes qué? Primero, antes de mirarte, primero asegúrate que tienes un Salvador. Porque si tú y yo nos miramos sin la certeza de que hay un Salvador, sin levantar la vista a la cruz, entonces nos vamos a desanimar. Pero gracias a Dios, cuando miramos a la cruz, el mensaje de la cruz es: tú no te salvas por lo que tú haces, tú te salvas por lo que yo hice, dice Jesús. Y por eso puedes volver, cada vez que caes puedes volver con confianza a mí. Porque mi gracia es mayor que tus errores. Yo sé que tú eres polvo. Pero si tú sigues permaneciendo en mí, si tú vuelves, confiesas y pones tus debilidades en mí, yo te voy a transformar en el Padre de la fe. Te voy a hacer Padre de naciones. ¿Saben qué? Yo desde que descubrí este concepto para mí fue tremendo. El hecho de saber de que yo sigo siendo salvo a pesar de mis equivocaciones. Y desde que empiezo a saber eso, no es que entonces digo, bueno, como sigo salvo, no importa, le voy a decir unas 3 malas palabras a Amelia hoy porque total sigo salvo yo. No, la gratitud que me genera el hecho de saber que estoy salvo, cada vez quiero responder mejor a Dios y quiero llevarle mis debilidades a Él. Pero me doy cuenta que cuando me empiezo a mirar a mí mismo, lo único que hago es empeorar las cosas. Es hacer más de lo que no quiero hacer. Es repetir más de lo que yo sé que no tengo que hacer. Y es por eso, por ejemplo, los que están en pornografía. No es que no quieren salir de la pornografía, no, ya no saben cómo salir de la pornografía. Pero entonces miran pornografía. Y cuando miran pornografía, después Satanás los hace mirar ¿a quién? A sí mismos. Y dicen, soy una porquería. Y como soy una porquería, ya no puedo vencer. Se meten de vuelta en pornografía. Y cuando miran pornografía, más Satanás se acerca y dice, tú no sirves para nada, es ser un hipócrita. Mírate a ti mismo. No, lo único que haces es un desastre. Y entonces de vuelta me refugio en la pornografía porque yo ya no tengo solución. Pero el Espíritu Santo, cuando estás mirando pornografía, dice, deja de mirarte a ti mismo y levanta la vista a la cruz. Y cuando tú levantes a la vista la cruz, vas a ver que tú te salvas por lo que Él hizo y no por lo que tú haces, ni siquiera por la transformación que hace Dios. Y cuando entonces ves que hay salvación para ti, ya no quieres mirar la pornografía, quieres solamente permanecer mirando a la cruz. Y la cruz te da fuerza, que no vas a estar mirándote para ver si tengo fuerza o no tengo fuerza, simplemente permanece mirando a la cruz y verás que la mente de Cristo comienza a hacer su obra en tu vida. Este concepto es justificación por la fe, es salvación por la gracia de Dios. Y es lo que produce verdadera fidelidad, aunque parezca que, porque hay gente que dice, no, entonces quiere decir que vamos a seguir pecando, hay que hablar en contra del pecado, no, hay que hablar de Cristo. No del pecado, hay que hablar de Cristo. Y Cristo se encarga del pecado. Dios nos pone en diferentes situaciones para que en nuestra debilidad levantemos la vista a la cruz y entreguemos esas debilidades al Señor. Dios tiene y termino con esto, Dios tiene un plan A y un plan B para tu vida. El plan A es el plan que Dios tiene en la cabeza para ti y que Él quisiera que se cumpla. Pero generalmente y la mayoría de las veces pasa que en tu vida se va a cumplir el plan B, el C o el D.
Les doy un ejemplo. El plan de Dios, el plan A de Dios para Israel era que llegue Israel a Canaán en un año. ¿Cuánto tardó Israel en llegar a Canaán? 40 años. Ahora les hago una pregunta. ¿Llegó Israel a Canaán, sí o no? Sí. No llegó de acuerdo al plan ideal de Dios, pero al final llegó. Porque Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un plan también para que se cumpla ese propósito, pero no siempre el plan, por nuestras malas decisiones, hacemos que el plan se vaya complicando. Pero si nosotros permanecemos en Dios y seguimos volviendo a Dios y no dudamos de la salvación, sino que volvemos a Cristo y levantamos nuestra vista al propósito de Dios, vamos a llegar sí o sí. No importa que sea a través del plan Z, pero vamos a llegar. El plan A de Dios era que Moisés se vaya vivo al cielo desde Canaán. Ese era el plan A de Dios, ese era el propósito que Dios tenía. No quería que Moisés muera. Sin embargo, Moisés falló. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué falló Moisés, Dios lo desechó? ¿Llegó Moisés a Canaán? Sí. No como Dios había planeado, pero sí llegó como Dios tenía el propósito de que llegue. Tú, si no te separas de Dios, no importa cuántas vueltas diste, vas a llegar. Vas a llegar. Ojalá que ejerzamos fe y que crezcamos en fe de tal manera que miremos tanto a Dios que sea con las menos vueltas posibles. Esto lo aprendí, no sé cuántos lo vieron en YouTube, pero en YouTube hice un video que me enseñó esto. Cuando recién se estaba desarrollando la tecnología, no hace muchos años, ustedes no son tan viejos y son testigos. Un día Amelia llegó con un regalo a mi casa y me dice, Joel, te compré un GPS. Y cuando ella apareció con ese regalo, yo por adentro mío dije, ¿por qué gastó tanto dinero en esto? Miren, yo no soy ya estoy viejo para estas cosas. Y medio le hice una sonrisa para no herirla, pero ella se dio cuenta incluso que no estaba tan contento con el regalo. Y entonces por complacerla a ella lo puse en el auto al GPS. Cuando empecé a experimentar el GPS, cuando llegaba a casa, la besaba a Meli y le decía, gracias por este regalo. Para mí fue el mejor invento de los últimos años, porque me ahorró tanto tiempo el GPS. Antes tenía que para ir a la casa a visitar a alguien de una persona, tenía que meterme en Google, tenía que hacer un mapa, tenía que ir mirando, parar en el camino para ver a dónde tenía que doblar o aprendérmelo de memoria. No, ahora es simplemente poner la dirección. Y si yo ponía la dirección y seguía las indicaciones, el GPS me llevaba. Fue tremendo. Pero llegó un momento que cuando me empecé a descubrir más el GPS, me empezó a cansar la vocecita esa. Entonces, como yo me consideraba un experto, muchas veces comencé a apagar el GPS. Y muchas veces cuando lo apagaba, terminaba en cualquier lado, confiando en mis propios sentidos. Entonces cuando estaba en cualquier lado decía, no, tendría que haberlo prendido. Y lo prendía. Y lo maravilloso del GPS que era cuando lo prendía, yo estaba en la Cochinchina y lo prendía y ¿qué decía el GPS? Recalculando la ruta. Él me tomaba de donde estaba y me llevaba a la dirección original que yo había puesto. Y cuando miraba el GPS y todavía cuando miro digo, ese es Dios. Dios te toma de donde estás. No importa que te hayas perdido, que hayas dado vueltas, si tú prendes el GPS y estás dispuesto a escuchar su voz, Él te toma de allí y te lleva hacia la dirección original, hacia el propósito original que tenía. Solamente tenemos que prenderlo. Ojalá que no lo apaguemos. Y mientras más caso le hagamos, más rápido vamos a llegar, con menos vueltas. Porque a Dios no le interesa dónde estás, le interesa hacia dónde vas. Porque la gracia de Dios es mayor que tus errores. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar cantando nuevamente el himno Fe.